Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de inglés. Ya vamos a dar inicio en unos minutos, ya que faltan todavía sus compañeros. Así que tengamos un poquito de paciencia para poder dar inicio a nuestra clase, como ya es común de Inglés Médico 2. Buen día, buen día. Muy bien. Ya estamos 30 personas conectadas. Teníamos teníamos que completar el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Habíamos quedado en que respondan el exercise 8 y completen el exercise 7, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir completando y vamos a ver cómo les ha ido, ¿ya?
Muy bien. Entonces vamos a completar. ¿En qué número estábamos? A ver, vamos a ver quiénes están atentos. ¿En qué número estábamos? ¿Qué número nos tocaba responder? Number. ¿Me están escuchando? Sim, doutora, a senhora passou para que a gente fizéssemos a 7 e a 8. Muy bien. La 7 y la 8 y después tenían que completar el exercise 8, ¿no ven? Listo, a ver. Vamos con la número 7, ¿no es cierto? Ya, number 7. Dice, I was interested in the story about the aviators. ¿Cuál será su pregunta? ¿Cuál será su pregunta? A ver. Vamos, a ver, despertemos, vamos completando el ejercicio 7 y 8. Creo que nos faltaba solamente los dos últimos ejercicios, ¿no es cierto? Vamos a hacer desde el 6, ¿ya? Number 6, dice, you are in class today. Yesterday. ¿Cómo será la pregunta? Vamos, ¿quiénes trabajaron? Vamos. Esto ustedes me tienen que dictar. Recuerden que esto ya lo trabajaron ustedes en casa. Ya, está bien, gracias por la participación. Eso, Mario, Sinar. Es directamente, were you in class yesterday? Respuesta, ¿cuál será? Yes, I was, o no, I wasn't, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice were you. Ahora, si lo tomamos si alguno me responde, por ejemplo, como dice su compañero, yes, you are, perdón, yes, you were, entonces también es válido, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso estamos viendo you, ¿no? Entonces sabemos que you puede ser tomado como una persona individual que es tú o puede ser tomado como ustedes, ¿no? Muy bien. Número 7, number 7. Dice, I was interested in the story about the aviators. You, ¿cuál será? Vamos. Muy bien, Pamela, were you? Y después copiamos lo que está arriba, ¿verdad? Entonces, esa era nuestra pregunta. Nuestra pregunta number 7, ¿no? Nuestra respuesta va a ser yes, I was, no, I was. Listo. Number 8 dice, I wasn't born in the United States.
¿Cuál será la pregunta? Ya, en este caso me dijeron, were you born? Ya, aquí nuestra pregunta llegaría a ser, weren't you born in the US? Exacto. Weren't you? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra, en este caso es negativa. Y habíamos visto que hay preguntas negativas también, ¿no es cierto? No lo separen eso. El weren't, si es negativa su pregunta, no lo separen. Igual nomás lo tienen que copiar en la pregunta, ¿ya? Y de esa forma van a poder trabajar. Listo. Nuestra respuesta, no hay was. Muy bien. A ver, necesito un voluntario, solo uno. Yo le voy a ir haciendo las preguntas y usted me va a ir respondiendo qué ha respondido, qué información ha obtenido en la familia. ¿Hay algún voluntario? Para responder a 8, doutora, é isso? Sí, para responder la 8. A ver, vamos con la primera pregunta. Dice, where were you born? ¿Qué información han obtenido? Estamos revisando que hayan trabajado, pero solo unos cuantos me están respondiendo. Vamos, dice, where were you born? Vamos, a ver, dice, ¿dónde naciste? ¿Ya? En este caso se supone que ustedes le preguntaron a algún familiar, algún amigo, algún compañero, ¿no? Entonces, aquí vamos a anotar ejemplo, ¿ya? Dice, where were you born? Vamos a imaginar que yo le he preguntado a un amigo llamado Carlos. Entonces pondré, Carlos was born in, ¿dónde? En Brasileña, ya. Ya, listo. Esa es mi primera respuesta, ¿no? Teníamos que ir respondiendo de esa manera, ¿no? Muy bien, acá dice, oh, he was born in Brazil. Perfecto. Está bien. Number 2 dice, were you happy or sad when you left your country? Dice, were you happy or sad when you left your country? En este caso nos está preguntando, ¿estabas tú triste o feliz cuando dejaste tu ciudad? Entonces, ¿qué? Teníamos dos opciones, ¿no ven? ¿Cuál sería una? Una era, he was, porque estoy hablando de Carlos, recuerda, ¿no? He was sad, lo vamos a poner. Y la otra opción era, he was happy. Siguiente, dice, who was with you on your trip? Dice, ¿con quién estabas en tu viaje? Muy bien, Vladimir. Dice, muy bien, Aline. Dice, a ver, la número 3. Dice, who was with you on your trip? ¿Quién estaba contigo en tu viaje? ¿Qué le podían haber respondido? Ahí tenían una gran variante. Ya, muy bien, en este caso nos está hablando Vladimir, dice que en su caso está hablando de una dama, ¿no? Dice, she was alone. Perfecto, ella estaba sola. ¿No? Yo le voy a poner aquí he porque estoy hablando de un varón para que no nos confundamos. ¿Sí?
He was alone. Listo. Number 4 dice, were you happy or sad when you arrived? Muy bien, hay más respuestas por acá, nos están ayudando. Dice, were you happy or sad when you arrived? Exacto, Nayara. Dice, ¿estabas feliz o triste cuando llegaste? Entonces, yo creo que la mayoría le debe responder a he was happy. Listo. Exacto. Dice, what was your first impression of your new home? Dice, ¿cuál fue tu primera impresión de tu nuevo hogar? ¿Ya? Exacto. ¿Cuál fue tu primera impresión de tu nuevo hogar? Acá ustedes me podían responder, no sé, que les podrían haber dicho, era bonito, era muy grande, muy pequeño, que son descripciones básicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, le podemos decir, it was a big house. Ya. Listo. It was a big house. Estamos hablando de su nuevo hogar. O en este caso, Vladimir nos dice, she was very anxious. Ya, también es válido porque está describiendo a la persona cómo se ha sentido en ese momento. ¿No es cierto? Muy bien. Por allá igual dice bigger and cozy. Muy bien. Dice, were you tired when you arrived? Aquí es una pregunta de sí o no. ¿No es cierto? Dice, ¿estabas cansado cuando llegaste? Esa es nuestra pregunta. ¿Estabas cansado cuando llegaste? Entonces, ¿será nuestra respuesta? Yes, he was. O no, he was. Siguiente pregunta. Dice, who was at the airport to meet you? Dice, ¿quién estaba en el aeropuerto para recibirte o para encontrarte cuando llegó? ¿No es cierto? Aquí podían poner my mother. Simplemente podrían poner alguna persona que les haya acompañado, ¿no? Muy bien, Ivana dice, my mother was here. Está perfecto. Sería, my friend was in the air. ¿Ya? O my friend was there. ¿No? Estaba ahí. Muy bien. Y número 8 dice, how was the weather on the day you arrived? ¿Cómo estaba el clima en el día que llegaste? Recuerden que puede ser it was cold, it was hot, it was cloudy. Entonces nosotros podemos escribir qué es lo común por acá, ¿no? It was hot. It. ¿Ya? Recuerden que cuando hablamos del clima decimos it, ¿no es cierto? It. Muy bien. Entonces, muchas gracias a Nayara, Vladimir, que nos está participando, lo que significa que hicieron su trabajo. Después teníamos también a Ivana. Muy bien. Nos está trabajando aquí, que nos ha estado ayudando a responder. ¿Ya? Entonces, estamos bien hasta acá. Eran preguntas que ustedes podían hacer a un familiar o a algún conocido. ¿Ya? Muy bien, vamos con el exercise 9. En este exercise 9 nos dice, read each statement, then write and evaluate each question with the words in parentheses. Answer the question. Dice, Lindbergh was very famous. Why? Entonces mi pregunta yo voy a hacer con why, ¿no? Dice, why was Lindbergh famous? Y la respuesta dice, he was one of the first aviators. ¿No? Dice, ¿por qué era Lindbergh famoso? La respuesta dice, él era
el primero, él era uno de los primeros aviadores. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo en este ejercicio. Elaborar una pregunta con la palabra en paréntesis y responder de acuerdo al texto. ¿Ya? Muy bien, gracias Nayara. Ya nos está dando Nayara la segunda. Dice, why was Lindbergh a hero? Vamos a apuntar. Why was Lindbergh a hero? Dice, ¿por qué era Lindbergh un héroe? Ya, aquí un detallito más, ¿ya? Cuando tengan why en la pregunta, why esto, siempre van a usar because, ¿ya? En este momento no estamos usando, ¿por qué? Porque es un tema que lo vamos a ver en lo posterior, pero para que se vayan acostumbrando también, vamos a empezar con because, ¿ya? Entonces, la pregunta era, why was Lindbergh a hero? La respuesta será because he was. Muy bien. The first person. The first person to fly alone across the Atlantic Ocean. To fly along the Atlantic Ocean. Alguno me dirá, ¿de dónde ha sacado la respuesta? La respuesta la hemos sacado de nuestra lectura. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a usar nuestra lectura, ¿no es cierto? Recuerden que teníamos una lectura. De esa lectura es que estamos sacando las respuestas, no es que nos estamos inventando, ¿ya? Entonces, seguimos. Number 2. Dice, Lindbergh was American. Hacemos la pregunta con what nationality and earthquake. ¿Cuál será la pregunta? Vamos, vamos. Vamos. Muy bien, Ivana. Ivana nos dice que nuestra pregunta sería, acá vamos a anotar, what nationality, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está, Ivana nos dice, what nationality was Earhart? Muy bien. Ya, ya, estamos. Recuerden que aquí lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio es utilizar lo que está en paréntesis, ¿ya? Eso es lo que tenemos que utilizar. Entonces, por lo tanto, nuestra pregunta sería, what nationality was Earhart? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando, la oración que nos está diciendo dice Lindbergh was American, ¿no? Nos está hablando de Lindbergh. Lindbergh era americano. Y en este caso nos está pidiendo hacer la pregunta con Earhart. Entonces, what nationality was Earhart? ¿Qué nacionalidad era o de qué nacionalidad era Earhart? She was American.
¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. She was American también. Yeah, she was American. Recordemos que Lindbergh era un varón y Earthworm era una mujer. ¿Ya? Número 4. Dice Earthworm was 34 years old when she crossed the ocean. Dice, Earthworm tenía 34 años cuando ella cruzó el océano. Entonces, ¿cómo será nuestra pregunta? Dice, how old Lindbergh? La primera parte, how old, es con lo que vamos a empezar, recuerda, ¿no? How old, porque es parte de la pregunta, ¿ya? Entonces, ahora sí, ¿qué sigue? How old? Ya, estamos cerca. Recuerden que primero tenemos el WH word, que en este caso es how old. Después viene was o were, en este caso sería was, ¿no? Porque es singular. Entonces, después anotamos el nombre, en este caso Lindbergh, ¿no? Dice, how old was Lindbergh? Y copiamos parte del texto que está en la parte superior, ¿no? Que dice, when he crossed the ocean, perdón. Entonces, esa es la forma de realizar nuestra pregunta, ¿ya? ¿Cuántos años tenía Lindbergh cuando cruzó el océano? Aquí dice, he was only 25 years old. Muy bien. Entonces, nuestra respuesta será, he was... Si le ponen tal como está, he was only 25 years old, es correcto. ¿Ya? Ahora, si me ponen he was 25 years old, también es correcto. Y si alguno me pone he was 25, también es correcto. Tenemos 3 respuestas para esta pregunta. Cualquiera de esas es válida. Muy bien. Entonces, de acuerdo con esta mecánica como estamos trabajando, es que tenemos que ir completando los siguientes ejercicios, ¿no? Recuerden que estos ejercicios no se trabajan de memoria, no es como los anteriores intuitivos, sino deben tener su lectura para poder responder. ¿Ok? Entonces, vamos, ya hemos respondido a la 1, la 2 y la 3. Ustedes me van a responder la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿ya? Esas ustedes me las van a responder en casa. Ya les he dado la idea, ya les he dado también, hemos respondido unas cuantas cosas que ustedes puedan responder las demás, ¿ya? Siguiente, dice, fill in the blanks with the correct past tense form of be, add any other necessary words. Dice, completa los espacios en blanco con el verbo to be en tiempo pasado, en su forma correcta. Agrega cualquier otra palabra de ser necesario. ¿Ya? A ver, dice, I tried to call you last week. Traté de llamarte la semana pasada. Dice, I was worried about you. Yo estaba preocupado. Respuesta. ¿Qué le responde a la pregunta? Y dice que tenemos not. ¿Qué será? ¿Cuál será la respuesta? I wasn't. Muy bien. I wasn't home. Ya. Dice, yo no estaba en casa. I was aware. Was.
muy bien. I was out of town. Muy bien. Siguiente. Dice, where. ¿Qué será aquí? Muy bien, gracias Ivana. Where were you? ¿Dónde estabas tú? Recuerden, aquí bien claro nos está diciendo la instrucción. Dice, escribe el verbo to be en tiempo pasado y agrega otra palabra de ser necesario. ¿Ya? Así que es por eso que acá es where y you, ¿no? Where were you? Y la respuesta es in Washington, D.C. Siguiente. Alone. Alone, recordemos que es solo. Entonces, ¿cuál será aquí la palabra? Muy bien, Ivana. Nuestra palabra sería were you alone. ¿Estabas tú solo? No hay. ¿Aquí qué será? Wasn't. Muy bien. No hay. Wasn't. No. Yo no estaba solo. Yo estaba con mi hermano. I was with my brother. Ya, siguiente. Hay otra pregunta. Recordemos que expensive es caro, ¿no es cierto? ¿Cuál será la pregunta? Recordemos que aquí tenemos la respuesta también. Dice, no, our trip wasn't expensive at all. Entonces, ¿cuál será la pregunta? Ya, muy bien. Puede ser, was it expensive o was your trip expensive? Ya. Tenían esas dos opciones. No, our trip wasn't expensive at all. Really? Why? ¿Qué será ahí? La número 7. Why? Ya. En este caso, recordemos, es wasn't. Estábamos cerca. Wasn't it. ¿Por qué? Porque nos ha dicho en la anterior línea que no fue caro, ¿no veo? Dice wasn't expensive. Entonces, acá nos está preguntando, really, ¿en serio? Dice, why wasn't it expensive? ¿Por qué no fue caro? Le está preguntando, ¿ya? Entonces dice, the flight from here to Washington, aquí, ¿qué será en el número 8? Was, muy bien. Was cheap. Dice, el vuelo de aquí a Washington era barato. Dice, and we stay with some friends in the apartment. Y nos quedamos con algunos amigos en el apartamento. No está describiendo por qué le salió barato su viaje. Seguimos. Dice, they. Acá, ¿qué será? Were. Gracias, Ivana. They were very helpful. Dice, ellos fueron muy amables. Ellos fueron muy helpful, es que ayudaron mucho, ¿ya? Ellos ayudaron mucho. They said they showed us a lot of beautiful places in Washington. Ellos nos mostraron muchos lugares hermosos en Washington. But my favorite place was the Air and Space Museum. Pero mi lugar favorito fue el Museo de Espacio y Aire. Ya. Entonces, número 10, ¿no? Dice, a lot of people at the museum. ¿Qué frase me faltará? Y fíjense la respuesta, dice, yes, there were. ¿Cuál será la pregunta?
Vamos. Nuevamente les digo una vez más. ¿Qué dice la respuesta? La respuesta dice yes, there, were. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Ya, Lina dice que es where. Ya, empezamos con where. ¿Qué más me falta? Aquí está, fíjense la respuesta. Por eso les dije atento, ¿no? Aquí fíjense la respuesta. Dice yes, there, were. Acuérdense que hemos aprendido algo nuevo. Exacto, Aline. There, ¿no? Que hemos aprendido algo nuevo donde nos decía que tenemos there was y there were. Y para pregunta decimos was there, were there. Entonces, veamos. Dice, were there a lot of people at the museum? Dice, ¿había mucha gente en el museo? Yes, there were. Sí, había mucha gente. It, ¿qué será aquí? Was, exacto. It was very crowded. Estaba muy lleno, muy aglomerado. But it, ¿qué será aquí? It. Muy bien. It was wonderful to see the Wright brothers airplane and the airplane that Lindbergh used when he crossed the Atlantic. Dice, pero fue maravilloso ver el avión de los hermanos Wright y el avión que Lindbergh usó cuando cruzó el Atlántico. Also it, ¿qué será por acá? Muy bien, it was interesting to see the spacecraft of the astronauts. We boarded for 1 minute in that museum. Dice, también fue interesante ver a los astronautas del espacio. We, ¿qué será acá? Muy bien, we weren't. Si nos está diciendo en la lectura, no, hemos ido leyendo. Mientras lo he ido traduciendo, dice, estábamos, que era muy interesante su visita, ¿no? Entonces no podemos decir we were bored. Bored, recordemos que bored significa aburrido. Entonces, we weren't bored for 1 minute in that museum. Dice, nosotros no nos aburrimos ni por 1 minuto en ese museo. Ya vamos acabando. Dice, how long? ¿Qué será ahí? Muy bien. How long was your flight to Washington? Dice, how long was your flight to Washington? Muy bien. ¿Cuán largo era tu vuelo a Washington? It, ¿qué será por acá? It, muy bien. It was only 2 hours and 15 minutes from here. Dice, solamente eran 2 horas con 15 minutos desde aquí. We don't think about flying as anything special anymore. Ya no pensamos que volar es algo especial más. Dice, but just a little over 100 years ago, flight, ¿qué será acá? Muy bien, was, ¿qué dice? Was just a dream of two brothers. Dice, pero solamente hace 100 años atrás, volar era solo un sueño de 2 hermanos. Can you believe it? ¿Puedes creerlo? There, ¿qué será acá? ¿Seguros? Ah, muy bien, Melissa. There were only 66 years between the first flight in 1903 and the trip to the moon in 1969. Dice, habían solamente 66 años entre el primer vuelo en 1903 y el viaje a la luna en 1969. That's amazing. Eso es fabuloso. Muy bien, hemos logrado completar, ¿ya?
Por eso es que les digo que estén atentos, porque si no estamos atentos no vamos a lograr responder y nos vamos a confundir, ¿ya? Muy bien, ya estamos casi terminando. Dice simple past tense of irregular verbs and overview. En este caso estamos hablando del pasado simple con verbos irregulares, ¿ya? Recordemos que estamos hablando de los verbos irregulares. ¿Cuáles son? Son todos aquellos que cambian totalmente cuando los usamos en tiempo pasado. Ejemplo, I came to the US by plane. ¿Ya? Came es el pasado de come, ¿no? Dice, my flight took 6 hours. Took es el pasado de take. Dice, I felt happy when I arrived. Felt es el pasado de feel, ¿no? Explanation. Dice, many verbs are irregular in the past tense. An irregular verb does not use the et ending. Dice, muchos verbos son irregulares en tiempo pasado. Un verbo irregular no utiliza el final de ed. ¿Ya? Recuerden que los verbos irregulares no llevan ed al final, como en el otro caso. ¿Ya? Dice Robert Goddard. Dice, read the following textbook article. Pay special attention to the past tense verbs. Dice, do you know the first woman in space was a Russian, Valentina Tereshkova, in 1963. Dice, ¿sabías que la primera mujer en el espacio fue una mujer rusa, Valentina Tereshkova, en 1963? En este caso estamos hablando de Robert Goddard. Nuestro texto nos habla de él. Vamos a leer qué nos dice y luego me van a decir que han comprendido. ¿Ya? Dice, Robert Goddard was born in 1882 when he was a child. He became interested in firecrackers and thought about the possibility of space travel. He later became a physics professor at the university. In his free time, he built rockets and took them to a field, but they didn't fly. When he went back to his university after his failed attempts, the other professors laughed at him. In 1920, Goddard wrote an article about rocket travel. He believed that one day it would be possible to go to the moon. When the New York Times saw his article, a reporter wrote that Goddard had less knowledge about science than a high school student. Goddard wanted to prove that the New York Times was wrong. In 1926, he built a 10-foot rocket, put it into an open car, and drove to his aunt's nearby farm. He put the rocket in a field and lit the fuse. Suddenly, the rocket went into the sky. It traveled at 60 miles per hour to an altitude of 41 feet. Then it fell into the field. The flight lasted 2.5 seconds, but Goddard was happy about his achievement. Over the years, his rocket grew to 18 feet and flew to 9,000 feet in the air. No one made fun of him after he was successful. When Goddard died in 1945, his work did not stop. Scientists continued to build bigger and better rockets. In 1969, when the American rocket Apollo 11 took the first man to the moon, the New York Times wrote, "The Times regrets the error." Muy bien. Entonces tenemos una lectura sobre Robert Goddard. ¿Alguien me puede decir qué ha comprendido o qué ha logrado comprender de la lectura?
Ya, dice Robert Goddard nació en 1882. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le gustaba a Goddard? ¿En qué estaba interesado? ¿Qué era lo que le interesaba? Muy bien, dice, estaba interesado en este caso. Ya, muy bien. Muy bien, estamos bien. A ver, ¿quién más? Ya. Recordemos que Rocket, muy bien, muy bien. Rocket, para empezar, que eso es lo que necesitamos nuestra traducción. Rocket es una nave, ¿ya? Entonces, nuestra lectura nos está hablando de Robert Goddard, que nos dice que él estaba muy interesado en las naves, ¿ya? Las naves espaciales. Estas naves, él realizaba sus naves cuando ya fue creciendo. Primero, tal como alguien decía, se convirtió en un profesor de física en la universidad, ¿no? Dice que en su tiempo libre él armaba sus propias naves para que ellas volaran. Y dice que en la universidad se burlaban de él, pues la gente se reía de él, porque nadie creía que podría volar su nave, ¿ya? Dice que después de varios años, Goddard escribió un artículo sobre que él creía que un día las naves iban a poder ir a la luna, ¿ya? Que iba a haber una nave que iba a lograr llegar a la luna. Y a causa de este artículo, el New York Times, que sabemos que es un periódico estadounidense, dice que al ver este artículo se burlaron de él y le dijeron que él no sabía nada y que incluso su inteligencia era menor a que de un muchacho de preparatoria, ¿ya? Entonces, esto impulsado a Goddard a que pruebe que el New York Times estaba errado. Entonces, es por eso que él construyó varias naves hasta que logró que despegara. Su primera nave dice que no voló muy alto, sin embargo, ya era un éxito con que haya despegado. La segunda nave lo logró hacerla despegar, voló más alto y pues, de acuerdo a sus investigaciones, nos dice que a pesar que él murió, continuaron con su investigación para que después pudiera el hombre llegar a la luna. Y dice, ¿qué más nos dice? Lo último nos dice cuando el Apolo 11 se fue a la luna, el New York Times publicó un artículo donde decía, The Times regrets the error. Decía, el Times se arrepiente de su error, ¿no? Como que dándole la razón a Goddard y disculpándose al mismo tiempo de que no habían creído en él, incluso se han reído de él públicamente, ¿no? Entonces, muy bien, este es en realidad lo que nos está hablando nuestro texto en resumen, ¿no? Nos está hablando sobre la vida de Goddard y de todo lo que ha podido lograr en vida. Muy bien, entonces continuamos, ahora sí. Ahora, todos hemos visto diferentes verbos, ¿no? Fíjense, dice list of irregular verbs, past tense verbs, ¿no? List of past tense verbs. Estos son los verbos en tiempo pasado con aquellos que cambian totalmente. Un verbo irregular, por si acaso, se lo subdivide de la siguiente manera. Tenemos un primer grupo
Ahora lo estamos dividiendo por grupos, fíjense, ¿ya? Primer grupo. El primer grupo es donde el verbo mantiene su estructura. Por ejemplo, bed, bed, cost, cost, cat, cat, feed, feed, hit, hit. Entonces, el primer caso es aquel que mantiene toda su estructura. ¿Ya? Ese es uno de los primeros verbos irregulares. Nuestro segundo grupo, ¿cuál es? Miren, aquí tenemos que dice final D change to T. ¿Ya? Simplemente son aquellos verbos que terminan en la D y cambiamos a la T. Por ejemplo, bend, bent, build, build, lend, lent, send, sent, spend, spent. Entonces estamos viendo que en este caso solo cambia una letra, ¿no es cierto? Así que no es muy complicado. Esos son los más facilitos, vamos a decir, de recordar. ¿Ya? Entonces, seguimos. Seguimos. Tenemos verbs with a vowel change. ¿Ya? En este caso tenemos aquellos verbos que cambian. Por ejemplo, feel cambia a field, ¿no? Sí, en realidad cambia totalmente, pero tiene también una estructura. Por ejemplo, feel, fíjense, la segunda E se convierte en una consonante. Por eso es que se llama verbos con un cambio de vocal. ¿Ya? Entonces, por eso, feel, que tiene dos Es, una cambia a L. Keep, ya, nuestra E cambia, agregamos la T al final. ¿No? Live, misma forma, left. Entonces, vamos cambiando. Técnicamente es como decía su compañera, cambian totalmente. Lose, lost, mean, mint. Sleep, slept. Tenemos bring, brought, buy, bought, catch, caught, fight, fought, teach, taught, think, taught, begin, began, drink, drank, ring, run, sing, sang, sink, sang, swim, swam. Tenemos más verbos, por ejemplo, break, broke, choose, chose, freeze, froze. Continuamos. Fíjense, es una lista bastante larga, por así decirlo, ¿no? Tenemos red, red también. Hide, hid. Y todos estos verbos son aquellos que cambian totalmente. No es ya, por así decirlo, tan sencillo. ¿Ya? Entonces, eso tomamos en cuenta. Muy bien. Entonces, seguimos. Dice, miscellaneous changes. Ya. Cambios misceláneos, por así decirlo. ¿Ya? Que aquí tenemos una lista pequeña que es be, was, were, que cambia, do, a did, go, a went, have, a had, hear, heard, make, made. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestros verbos. En realidad hemos visto dos estructuras. Bueno, tres estructuras. La primera, donde el verbo se mantiene tal como está en pasado, no muda, por así decirlo, no cambia. La segunda, donde solamente cambiamos la D por la T. Y la tercera, donde realmente cambia todo. Cambia todo. Así que tenemos que ir revisando los verbos. ¿Ya? Sugerencia, vayan practicando los verbos. Toda esta lista de verbos que está en pantalla, les comento que es el vocabulario básico que deberían tener, ¿ya? Para poder conversar. Es lo más básico que podemos encontrar. Sí son varios verbos, pero sí son necesarios para poder conversar. Y de aquí varios ya los conocemos. Vamos a recordar, por ejemplo, ¿cuáles conocemos? Conocemos could, conocemos hit, heard,
conocemos. Put, conocemos. Después conocemos feel, conocemos también sleep, conocemos break, conocemos wake también. Buy, conocemos teach, begin, drink, sing, conocemos. Swim también. También conocemos write, fíjense. También conocemos know. Conocemos fly. Conocemos meet también. Read, conocemos también. También conocemos say, ¿no? Que es decir o hablar. Y también conocemos give, de dar, ¿no? Give. También hemos ido viendo ya nuevos verbos. Recordemos lie, por ejemplo, lo hemos ido viendo. Así que forget también, ¿no? Entonces, fíjense, hemos visto de la lista ya varios verbos. Así que tenemos ya una breve base, ¿no? Los demás vamos a ir recordando y utilizando. Bien. Aquí, si se dieron cuenta, tenemos una pequeña explicación que nos sirve para aclarar ciertos puntos. Ciertos puntos que se encuentran dentro de nuestros textos, ¿no? Ahora, dice, acá tenemos for an alphabetical list of irregular verbs y appendix D, ¿ya? Yo lo tengo el apéndice D, así que yo se los voy a enviar. Dice, para ver una lista alfabética de los verbos irregulares, vea el apéndice D, ¿ya? Técnicamente lo mismo, solamente que están ordenados por orden alfabético. Siguiente, dice, there is a change in the vowel sound, meant rhymes with sent. Fíjense que cuando hemos ido leyendo, hay algunos verbos que tenían un numerito pequeño al final, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos está aclarando. Por ejemplo, dice, hay un cambio en el sonido de la vocal. Dice. Mint rima con sent. Nos está hablando un poco de pronunciación en este caso. En la otra observación dice, the past form of read is pronounced like the color, red. Exacto. En el caso del verbo read, que es leer, en pasado se escribe igual, si nos dimos cuenta es igual, pero se pronuncia diferente, que es red, ¿ya? Como el color, ¿no? Eso es lo que nos está aclarando en este último. Y el último dice, set rhymes with bed. Dice que el verbo de say en pasado, que set, rima con bed. Nos está dando tips de pronunciación. ¿Ok? Listo, eso es por este lado. Exercise 11. Dice, read the following facts about the story of rockets. Underline the verbs with R for regular verb. Write an E for irregular verb. Ya. ¿Qué hacemos en este ejercicio? Vamos a escribir una R si su verbo es regular o vamos a escribir una I si su verbo es irregular. ¿Ya? Number 1, dice, Goddard built and flew rockets from 1926 from 1939. ¿Qué será? I o R? Muy bien, Ivana. Dice que es una I. ¿No? ¿Por qué? Porque son verbos irregulares. Build and flew and irregulares. Son irregulares. ¿No? Germany used the first rockets in World War II in 1944. R or I. R o I. Muy bien, Vladimir. Muy bien, Ivana. Es una R. Siguiente, dice, the Russians launched their first satellite, Sputnik, in 1957. ¿Qué será? R or, muy bien, R. Number 4, dice, the Americans sent up their first satellite, Explorer 1, in 1958. ¿Qué será? Exacto, estamos con una I. Siguiente, dice, Yuri Gagarin, a Russian, became the first person in space, in 1961. Muy bien.
Alan Shepard, an American, went into space in 1961. Muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos. Dice, the United States put the first man on the moon in 1969. Muy bien. Es irregular también, a pesar que es igual, ¿no? Y a spacecraft on Mars transmitted color photos to Earth in 2004. Muy bien. R. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos identificando, nada más. Estamos identificando los verbos, que eso es lo que debemos realizar. ¿Ya? Number 12 dice, fill in the blanks with the past tense of one of the verbs from the box below. Debemos utilizar los verbos que se encuentran en la caja y los escribimos en tiempo pasado donde corresponde. Siguiente, el 13 nos dice fill in the blank with the past tense of the verbs in paréntesis. Lo mismo, anotamos el verbo que está en paréntesis en tiempo pasado. ¿No es cierto? Y ya casi vamos concluyendo nuestro texto. Fíjense, estaba viendo eso. ¿Ya? Entonces vamos con el exercise 12. Dice, Goddard became interested in rockets when he was a child. Number 1. ¿Qué será? Was. Muy bien. Este es el más sencillo porque está usando el verbo be. Entonces anotamos was. Ya, dice, people that space travel was impossible. ¿Qué verbo será aquí? Muy bien, es el verbo think. ¿Cómo es en pasado? ¿Cómo es en pasado el verbo think? Muy bien. Thought. Dice, people thought that space travel was impossible. Las personas pensaban que el viaje en el espacio era imposible. Goddard, dice, his first rocket in a car and to his aunt's farm. ¿Qué verbo será por acá? Put, yeah. Goddard put his first rocket in a car. Muy bien. Dice, Goddard puso su primera nave en su auto y to his aunt's farm. Muy bien. Drove. Y manejó y lo manejó hacia la hacienda de su tío. Ya. Siguiente. Dice, the rocket. ¿Cuál será el verbo? Aquí necesitamos dos verbos. Léanlo el number 4 y me dicen qué verbos creen que son. Muy bien. Fly, es este, fly. Fly, no flight. Flight es vuelo. Este que está aquí, fly. The rocket flew en pasado. ¿Y cuál es el otro verbo? Dice, la nave voló por 2 segundos y medio. Y luego, ¿qué pasó con la nave luego? ¿Qué verbo será? Nos falta el verbo see, fall y ride. Nos falta. ¿Qué verbo será? Muy bien, es fall. En pasado es fell. Fell to the ground. Y se cayó, se estrelló contra el suelo. Dice, Goddard never ¿qué será acá? See or right? Goddard never
vamos a ir traduciendo. Dice, Goddard nunca el aterrizaje a la luna. Muy bien, sí. En pasado es so, ¿no? Dice, Goddard nunca vio el primer alunizaje, ¿no? Nunca vio la llegada del hombre a la luna. Y por último, The New York Times wrote about their mistakes 49 years later. Dice, The New York Times escribió sobre su error 49 años después. Es decir, 49 años después se han disculpado con Robert por haberle dicho que no sabía nada, ¿no? Porque al final lo lograron, llegaron a la luna. Muy bien, seguimos. Fill in the blanks with the past tense of the verb in parentheses. Estamos utilizando los verbos en pasado que se encuentran en paréntesis, ¿no? They, ¿qué será? They have, ¿cuál es el pasado? Este conocemos. ¿Cuál es el pasado de have? Had, muy bien. They had a dream of flying. Entonces, ellos tenían el sueño de volar. They, ¿cuál es el pasado de become? ¿Cuál será el pasado de become? Vamos, vamos, tienen el documento. Muy bien, became. Became interested in flying after seeing a flying toy. Dice, ellos se interesaron mucho en volar después de ver un juguete volador. Siguiente. They read. Dice, ¿cuál es el pasado de read? Read. List. They read many books on flight. Seguimos. Dice, they sell. ¿Cuál será el pasado de sell? Vamos, vamos. Tienen el texto, así que pueden trabajar. Sold. They build. ¿Cuál será el pasado de build? ¿Cuál será el pasado? Vamos. ¿Cuál será el pasado? Build. ¿Su pasado cuál es? Build. Muy bien. Ya estamos con la última parte, ¿no? Y por último, fíjense, del 6 hasta el 12, que no son muchos, simplemente deben completar el verbo en tiempo pasado. ¿Ya? Entonces no van a tener, yo creo, mucha dificultad. Esta actividad ustedes la van a completar en casa. ¿Ya? Miren, son verbos que ya conocemos, que hemos visto y aparte los tenemos en la lista de verbos, ¿no es cierto? Así que con eso vamos a poder completar los últimos. ¿Ya? Entonces, con esto ya estaríamos concluyendo el tiempo pasado. Hemos visto preguntas, hemos visto verbos regulares, verbos irregulares, ¿no es cierto? Y de esta forma también hemos recordado en realidad todo lo que hemos ido aprendiendo con anterioridad. También hemos visto la forma negativa. ¿No es cierto? Entonces, no miento, nos falta la forma negativa para complementar, que vamos a hacer unos cuantos ejercicios, ya no vamos a ir explayándonos ya mucho, porque la forma negativa, como habíamos visto en algún momento, es más sencilla, ¿no es cierto? Y no vamos a tener mucha dificultad. A ver, recordemos de la forma negativa.
de la forma negativa, ¿cuál es la característica de la forma negativa del pasado simple? Para los que están atentos, a ver. ¿Cuál es la característica de la forma negativa en pasado simple? Vamos, están ahí, yo sé que están ahí. Vamos, vamos, a ver. ¿Qué necesita para que sea negativo en tiempo pasado? No, en tiempo pasado. Estamos hablando del exacto, Vladimir, exacto, Aline. Solo necesitamos did, ¿no es cierto? Para que esté en pasado. Solo usamos did not o didn't para que esté en pasado. Y de esta forma ya está nuestra forma negativa. Usamos el verbo, pregunta, cuando es forma negativa, ¿utilizamos el verbo en tiempo pasado o en su forma base? A ver qué dice. El verbo utilizarán en tiempo pasado o en su forma base. Ivana dice que es en pasado. ¿Estamos de acuerdo todos? Cuando hacemos una oración en tiempo pasado y la forma negativa, en la forma negativa el verbo se escribe en su forma base, ¿ya? Eso no se tienen que olvidar, ya se olvidaron. Vamos a revisarlo de todos modos la próxima clase, ¿ya? Así que no se preocupen, lo vamos a hacer la próxima clase. Vamos a revisar eso y van a poder, y vamos a ir recordando eso, que es lo último que nos falta, ¿ya? No se preocupen, deben estar, están recordando poco a poquito. No se preocupen, que ese es el objetivo. Muy bien, entonces ya con esto concluimos. La próxima semana vamos a estar, la próxima clase vamos a terminar con este tema y también vamos a ir hablando ya de las evaluaciones que se van a presentar para que estemos al día, ¿ya? Y también sobre las actividades para que todos puedan subir sus trabajos a la plataforma. Ya, en este momento estoy pasando a los comentarios la lista, entonces por favor vayan completando. Si a alguno no le aparece el formulario de la lista, me avisa, o se desconectó, o se vuelve a conectar, me avisa. Ya lo estoy mandando 2 veces, es el mismo. Ya, completen el formulario y con esto concluiríamos nuestra clase del día de hoy. Cualquier cosa, ya saben, me preguntan. Siempre eso les digo, ¿por qué? Porque no quiero que después haya dudas en el examen. En la plataforma, aparte de compartirles este documento, yo les estoy compartiendo el documento con las explicaciones que lo hemos visto el anterior semestre, ¿no? Por ejemplo, de pasado simple, de presente continuo, las reglas, todo eso yo lo estoy compartiendo en la plataforma, así que pueden revisar ese material también para que vayan recordando, sobre todo aquellas personas que les cuesta más, que están siguiéndonos, pero tienen dificultades, para que revisen nuevamente el material que hemos visto en Inglés Médico 1, ¿ya? Entonces, para que vayan revisando eso también, yo les estoy pasando, en la plataforma están esos documentos. Y también voy a ir actualizando la plataforma de forma continua y cualquier novedad yo les voy a avisar y demás, ¿ya? Siempre traten de estar al día con sus actividades, no se carguen todo el trabajo hasta el último día y podemos trabajar,
¿Alguien quería hacer una pregunta? Escucho. Doutora, eu tenho. Dime, Pamela. É assim, por exemplo, a primeira atividade é bem ampla. É somente até onde nós resolvemos, é isso? E o restante para deixar em branco. Ya. Um exemplo da primeira atividade. Ya, a ver, Pamela, le aclaro, y esto va para todos nuevamente. Les había ido comentando desde las semanas pasadas que nosotros vamos trabajando, ustedes van trabajando conmigo durante las clases, ¿no es cierto? Y vamos realizando y completando los ejercicios. Por lo tanto, lo que yo les decía, incluso por eso ustedes decían no, que les mande el documento más antes, es que ustedes tienen que ir completando el documento. Entonces, puede ser después de la clase, puede ser durante la clase. Y yo les había mencionado también que al completar su documento, tomen en cuenta que lo pueden hacer, lo pueden imprimir y completar a mano, les dije, o también lo pueden modificar como yo utilizando la aplicación. Por eso les mandé el link del aplicativo también para que lo puedan completar en digital. Le dije, no hay ningún problema si lo completan perdón, un segundito, por favor. Ahora sí, les dije que no había ningún problema. Les dije que no había ningún problema si lo tenían si lo hacían en digital o lo hacían a mano. No hay ningún problema en ese caso, ¿ya? Ahora, Bruna me dice que algunos no hay caso de completar porque no hay audio. Ya, no hay problema, eso era para el de presente simple, sí habían algunos ejercicios que precisaban audio, ¿no? Que no eran, creo que eran 2 o 3, no me acuerdo la verdad, pero esos que precisan audio, eso los dejan vacío, eso no hay problema, pero solo los que precisan de audio, ¿ya? Pero si no me equivoco, solo es 1 o 2, ya lo voy a revisar bien para avisarles también. Los demás pueden completar, ¿listo? Los demás pueden completar, no hay problema. Así que eso yo creo que no van a tener otra dificultad. Menos los de audio, en eso no me hago problema. No, los que precisan audio. Recuerden que habían algunos que decían audio, pero no precisaban de audio, simplemente necesitaban leer y escribir, ¿no? Creo, como les digo, habían los que precisaban audio exactamente, eran dos ejercicios, si no me equivoco, eran. Porque los otros no precisaban del audio, podían completar ustedes, ¿no? Entonces, eso vayan revisándolo, no se carguen con el trabajo, se supone que cada clase ustedes van completando conmigo, a excepción de los ejercicios que les dejo a ustedes, ¿no? Además que los revisamos, eso también tomen en cuenta, ¿ya? En la plataforma yo les puse ya las actividades para que vayan completando y vayan subiendo sus documentos y cosa que ustedes vayan adelantándose y puedan realizar sus actividades, ¿ya? Entonces pueden ir subiendo, si hay preguntas también pueden hacerlas, no hay problema. Y ya voy a activar los cuestionarios porque si se dieron cuenta, si alguien revisó, habían dos cuestionarios, si no me equivoco, ya ahí, pero no estaban activados, no están activados. Ustedes entraban y está vacío, ¿no? No, los voy a activar en estos días y les voy a dar tiempo para que ustedes también lo vayan completando, vayan practicando, para que no entremos de en cero a su examen. ¿Listo? Listo. Entonces, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima clase. No se olviden llenar el formulario. Y con esto habríamos concluido todo. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima clase. No te preocupes, Jacqueline. Buenos días, doutora. Hasta luego. Buenos días, doutora. Buen día, buen día. Buenos días, doutora. Buen día, que les vaya muy bien. Buenos días, Buen día. doutora.